Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la noticia es que Liliana ya no está en Bomba Estéreo y Pepe es el reemplazo de Liliana. Sí, pues aquí estoy para hacer el show y para cantar con Así ustedes. que prepárense para el nuevo ciclo de Bomba Estéreo con Pepe. Empieza en No, Roskilde. mentira, no, estamos acá. Pepe, José Enrique Plata, es un gran melómano, Uy, no, no me diga melómano porque eso me asusta. O sea, un melómano mató a John Lennon. un, un escuchador de música, Eso mejor. un fan. No, mentira. Bueno, Pepe es una persona que ha acompañado el proceso de la música muy de cerca desde hace muchos años, escribe sobre música, trabaja en radio, etcétera. Y me pareció muy pertinente traerlo a esta charla que quería darles hoy acá, que espero que haya músicos acá en el auditorio o productores musicales, ¿no? Alcen la mano. Hay como Si ven dos. telenovelas, Bueno, entonces la idea un poco de esta charla es hablar de la escena, hablar de la importancia para la música de crear una escena, ¿no? Como de inventar su movimiento y que sea digamos que sostenible. no esperar un poco a que el sello disquero, el manager, el promotor o X o Y personas de la industria de la música llegue como a impulsar el proceso, sino uno mismo buscar los medios y crear una escena. Y para ejemplificar un poco esto vamos a hablar de la escena que se creó más o Claro. menos en el año 2000, que devino en lo que es Bomba Estéreo hoy en día y todos los grupos que hacen mezcla de música electrónica o rock con música tropical. Y un poco de la escena previa a la que había eso, que es la escena del rock, digamos, de donde Sí. viene Aterciopelados, ¿cierto? Eso tiene que ver con que a finales de los 80 y comienzos de los 90, pues Colombia vivía una situación súper complicada en cuanto a la situación de orden público y pues nadie puede tener los procesos creativos. Los jóvenes buscaban un refugio en los bares, nacían algunas bandas como Las Almas, Aterciopelados, La Derecha, y ese primer momento hizo que explotara algo que se llama Rock al Parque, que todavía está. Entonces esa es como una antesala de lo que vino a suceder a finales de los 90 y comienzos del 2000, que es de lo que vamos a enfocar ahora con Simón, y es cómo los recursos que se estaban generando en aquel momento a través de pequeños estudios o situaciones como buscar espacios generaron lo que tenemos en este momento con Bomba, con Sistema Solar, con 039, con Sultana y otros proyectos. También, por ejemplo, ahora escuchando la charla anterior, yo pensaba, en la época en que nosotros creamos estas escenas, el internet ni siquiera existía. Porque digamos, hoy en día por internet uno más o menos, el internet es como una escena, ¿cierto? El Facebook Sí. es una escena, el Instagram es una escena. En ese entonces era un poco más crudo todo, quizás, no era más callejero. Digamos que el MySpace de nuestra época eran los bares. O Chapinero, que tengo una foto Chapinero. ahí de Chapinero. Puse una foto de Chapinero porque yo creo que Bomba Estéreo, más que de Santa Marta, viene de Chapinero. Lo recordamos porque Simón tuvo una experiencia en aquella época, una galería donde además de hacer exposiciones de artistas emergentes, se hacía fiestas y presentaciones en las cuales pues, se combinaba todo tipo de música, donde había desde electrónica hasta salsa y pues champetas. Yo me acuerdo que alguna vez Simón viajó a Cartagena y trajo un disco de champetazos y la portada era Bin Laden y la explosión de las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Se llamaban champetardos. Y eso empezaba a sonar acá, en esa galería, en aquella época. Sí, digamos, fue como yo como lo veo, estoy hablando del año 2000 más o menos. Digamos que Bomba Estéreo tiene 10 años, pero previo a eso ya veníamos nosotros construyendo una escena al lado de otra serie de personas. Y dentro de ese contexto tuvimos este colectivo de creación audiovisual, por así decirlo, que se llamaba El Vicio Producciones. O sea, antes de que llegara Vice a Colombia, acá ya existía El Vicio Producciones. Y teníamos una galería en la calle 59 con carrera novena que se llamaba, primero se llamó Lonely, que era como haciéndole referencia al Los almacén almacenes. Only de Chapinero, pero luego los de Lonely nos quisieron demandar y nos tocó cambiar el nombre y se llamó luego Ganga International Gallery. Ahí en la galería, que es un poco refiriendo como al tema de la escena, etcétera,
hacíamos exposiciones de arte y todas las exposiciones culminaban en o conciertos de música en vivo o DJs, ¿cierto? Y siempre digamos que la curaduría de las exposiciones era muy de arte local o artistas que tuvieran que ver algo con la escena local, digamos con el arte popular o con la estética kitsch popular. Entonces ahí se comenzó como a generar un público que iba siempre a las exposiciones, luego se quedaba a los conciertos, llevábamos gente también que estaba produciendo música local, poníamos música, Simón Hernández y yo, digamos, música muy ecléctica, digamos que sin pensarlo comenzamos a mezclar, poníamos canciones de cumbia y luego poníamos una canción de música electrónica y luego una de rock y luego una de hip hop, era como un ambiente muy ecléctico. Y en el video, me acuerdo que tenían estos videos que suelen emitirse en las flotas intermunicipales, como donde hay mujeres voluptuosas en piscinas, pero también me acuerdo que tenían un video de una fiesta, si no estoy mal, de las FARC, donde salían los guerrilleros tocando acordeón y unas guerrilleras bailando también. Eran como cosas... Era el grupo de vallenato de las FARC. Exactamente. Entonces, que era muy bueno. De imágenes que se veían. Era muy bueno. Entonces, digamos que ahí comenzamos a generar una medio escena sin pensarlo. Digamos, lo interesante de todo este proceso era que no estábamos, nuestra cabeza no era vamos a inventarnos una escena, sino simplemente lo hacíamos las exposiciones y luego a la vuelta de la galería descubrimos un bar, pues realmente era un prostíbulo que luego nosotros convertimos en un bar y hacíamos unas fiestas ahí donde también eran tocábamos. Las fiestas oníricas, ¿no? Creo que hay fiestas oníricas que iban acompañadas de las exposiciones. Entonces la gente salía de la galería y se iba a la discoteca que quedaba ahí a la vuelta frente al teatrón y ahí hacíamos unas fiestas también mezclando música de aquí y de allá. Ya luego esa discoteca onírica se convirtió en un bar que fue Sub Royal. Que se estuvo como entre el 2005 y 2007 más o menos. Exacto. Entonces fue un momento como muy creativo, ¿no? Y como un semillero de muchas cosas. También en la Candelaria sucedían unas fiestas que organizaba Mario Tachac. Esas fiestas eran del colectivo Latin Lover Crew y hay algo que sí hay que rescatar y es que lo que decía Simón, no esperaban a que llegara alguien a firmarlos y ellos mismos lo que hacían era grababan, quemaban sus CDs y los vendían o los regalaban. Y Simón dice que no tiene esos de esa época, ¿no? Sí, era precisamente con el Vicio hicimos un sello, ahí se ve en la parte de abajo del flyer que dice el Vicio Rec. Era básicamente, en esa época también no había internet y todavía uno quemaba CDs, digamos que la producción de CDs era en la oficina, comprábamos una paca de 100 o 200 CDs y en 5 computadores quemábamos los CDs de compilación de música que se estaba haciendo en la ciudad. Y esos CDs, el arte también lo hacíamos manualmente y esos CDs se repartían luego en las fiestas. Era algo como muy artesanal y el sello éramos nosotros mismos y unos PCs donde quemábamos la música. Y además de eso, pues el impacto era tal que se empezaba a hablar de que había algo subterráneo y la gente empezaba a interesarse por él. Y creo que hubo un momento, cuando todavía Simón se llamaba M770, que eso se recopiló en un disco que se llama Entre Casas, un disco del año 2002, en el cual diferentes productores colombianos, tanto de Bogotá como de Medellín, muestran creaciones electrónicas de la época. Y eso fue, digamos que la primera vez que Simón en el siglo XXI tuvo algo grabado profesionalmente. En el siglo XXI. Sí, AM770 fue el proyecto que precedió a Bomba Estéreo. Era básicamente Simón Hernández que ponía el video. Tocaba yo, tocaba DJ Fresh y tocaba Diego Cavadí la percusión y los cantantes digamos que iban y venían, eran como oscilantes y hacíamos también unas fiestas muy en lugares que nos encontrábamos que nos parecían bacanos, íbamos y allá montábamos el concierto, no llegaba ningún promotor ni ningún festival a decirnos vengan participen, sino nosotros íbamos y organizábamos las fiestas y la estética era muy como a lo local, eso me hace recordar un poco de Aterciopelados Claro. Y pienso yo que hay un valor agregado muy importante en eso, como el tema creativo y el tema del congreso y etcétera, que es acá en Latinoamérica y acá en Colombia sobre todo siempre hemos tenido ese estigma como de que lo que se hace acá
es malo. Es malo Y o siempre lo que se hace afuera es mejor y la música en inglés es mejor y el arte es mejor y lo que se habla en inglés es mejor y lo de acá es pachuco, es ñero, eso de acá no sirve. Afortunadamente ya se ha ido venciendo ese estigma entre comillas. en los últimos años, pero cuando nosotros estábamos, apenas estábamos rompiendo esa barrera y el valor que tenían esas cosas, que eran cosas hechas acá, utilizando la estética local, utilizando la música local y haciéndolo en lugares muy, muy bogotanos. Esa misma estética hizo que mucha gente se empezara a interesar. Y a la par, como Simón estaba comentando que eso sucedía, hubo otra gente que también vale la pena destacar, que son las Distritofónica, que ellos empezaron a investigar qué pasaba con las músicas locales y qué se podía hacer con la música contemporánea y con el jazz. Simón lo hizo a través de la electrónica, digamos como el lenguaje sonoro y los recursos que ha usado han sido programaciones, beats, loops y demás. Y eso empezó como proceso ya, digámoslo, con pie derecho, hace unos 10 años, como dice Simón, cuando justamente empezaba MySpace, YouTube salía y todo estaba por hacerse, digámoslo. Entonces, es ese momento en el cual la transición se va a decir, bueno, podemos hacer algo artesanal, pero ya cuando lo volvemos profesional, que es la generación de una escena, ahí estaba precisamente esa época del 2006-2007. Estas imágenes son un concierto en Barfly, están un poco desenfocadas porque en esa época estábamos borrachos casi todos los días también. Y la cámara no era digital. Ahí se ve como un espectro, estamos Simón Hernández y yo, es un concierto de AM770 por ahí en el año 2003-2004 en Barfly, que era un bar más como de música electrónica en la zona rosa. En la 14,83. Y digamos que ellos nos invitaron a tocar ahí ya cuando ya habíamos hecho un recorrido de bares tipo prostíbulo por lugares un poco más céntricos y más de chapinero, por así decirlo. Ahí se ve un poco. Estos son los inicios de Bomba Estéreo, básicamente. Ese es el semillero de Bomba Estéreo. De ahí luego ya yo conocí a Liliana y ya Liliana quedó como cantante permanente de la banda. Y digamos que la banda ya arrancó como una carrera, pero en los puros inicios, casi que hasta el primer disco de Bomba Estéreo, que fue Volumen 1, también fue un disco hecho artesanalmente, quemado en la casa, y los artes hechos en la litografía que quedaba en la esquina. Y de eso, digamos que empezó el impacto y llegó alguien que es Thomas Cookman y los otros promotores que se dieron cuenta que había un sonido emergente. Estamos hablando ya más o menos de hace 10 años, 2007, cuando Bomba Estéreo empieza a salir, luego sale Sistema Solar, empieza a haber un movimiento también latinoamericano, digámoslo, a través de gente que investigaba con la cumbia, como ZZK Records en Argentina, ya venía el proceso de Nortec en México y de Nopal Beat también en Guadalajara, y era el momento en el cual la gente se empieza a dar cuenta que los procesos locales se pueden internacionalizar a través de la electrónica, digámoslo. La imagen que ven ahí detrás, que es como un cuadro, era un cuadro del indio amazónico, porque el indio amazónico era una de nuestras fuentes de inspiración. Claro. Íbamos a comprar el indio amazónico quedaba en la Caracas con 38 más o menos. 38, hoy en día ya parece que ya no está. Está en Nueva York. Pero digamos que está en Nueva York, se internacionalizó. Exacto. Entonces, sí, el tema como de la cultura local, la cultura popular, rescatar como esas cosas nuestras, sin olvidar también con lo que crecimos, evidentemente algo interesante de esta escena que digamos que nosotros crecimos o veníamos de la escena un poco del rock de los 90 en Latinoamérica, tanto el rock argentino y etcétera, Soda Stereo, los grupos mexicanos, acá los Aterciopelados. Entonces esta escena que vino después de esa era un poco, no sé si reacción, pero quizás nosotros ya estábamos cansados de escuchar rock, o yo creo que mi cuestionamiento fue cuál es el sentido de hacer rock si estamos en Colombia, ¿no? Y cuál es el sentido de hacer una música que viene afuera si tenemos una música bailable, local tan fuerte. Luego también, paralelo a la escena del rock, hubo una escena de música electrónica muy fuerte acá en Bogotá, a final de los 90 y comienzo de los 2000, que venía muchos DJs, que no era como tan masivo como era ahora, sino eran DJs un poco más interesantes. Y ahí entonces era como el rock y la música electrónica, nosotros nos alimentábamos mucho de eso,
pero dijimos como, la idea no es replicar esto, sino darle un poquito la vuelta, sin olvidarlo, porque de todas maneras lo tenemos en nuestro ADN, el rock y la música electrónica, etcétera. Crecimos con eso. Así como tenemos la cumbia y la salsa y los merengues y toda la música que bailamos a fin de año acá en Colombia, ¿qué pasa si uno empalma esas dos cosas? Y eso fue lo que dio como nacimiento a todo este movimiento de música electrónica tropical, como Bomba Estéreo, como Pernet, como Choco Town, como Sistema Solar. Y que en principio pues también tuvieron que gestionar. Me acuerdo que el primer disco de Chucky Town ellos lo grabaron, lo prensaron y lo regalaron literalmente. Y después de eso, más o menos hace unos 9 años, unos 7, 8 años, después salió Sistema Solar, cuando su primera presentación la hizo en Medellín. Y prensaron aquel disco que pues también la gente lo conocía, y pues ya tenemos 2 discos de Sistema Solar y giras internacionales. Sí, exacto. Yo pienso que el fondo de todo esto es como impulsar a la gente que viene detrás de nosotros o a la gente que está en las industrias creativas relacionadas con la música, a que como hazlo tú mismo, ¿no? Hazlo tú mismo, porque a veces uno en el arte o en la música, etcétera, se puede quedar esperando, ¿no?, que llegue el sello, o que llegue el productor de la película, o que llegue el manager a manejarte, cuando uno, y más hoy en día con la herramienta del internet, está puesto ahí, las cosas se pueden hacer ahí, la música es algo también muy fácil de mover también, ¿no? Eso precisamente nos lleva a esa reflexión, es decir, estamos aquí hablando de música, pero también hay otras industrias creativas como puede ser la literatura, el cine, el diseño, que también hemos visto florecer y emerger a través de estos años y que nos llevan a cuestionar también, bueno, ¿a qué le estamos apuntando? Si a una masificación local o una masificación global. Ya cuando dicen que todos somos clientes de China, pues porque casi todo lo que tenemos en algún momento tiene que ver con China, a veces el último bastión de esperanza es América Latina. Y estamos acá reunidos precisamente con alguien que está haciendo desde América Latina lo que sabe hacer y lo que ha hecho. La pregunta entonces es, ¿hacia dónde le vamos a apuntar para crear una escena? ¿Local para exportarla o local para que se quede local? Sí, además, por ejemplo, uno ve hoy en día cómo las cosas que vienen, que tienen una raíz, digamos, muy profunda. Pongo un ejemplo del Abrazo de la Serpiente, que ya llegó hasta los Oscars, y es una película que viene de lo más profundo del Cauca, de Colombia, ¿no? Es como muy profundo. Lo mismo con la música, como que a veces uno no tiene que estar mirando tan allá, sino que las respuestas están acá, quizás en el mismo barrio de uno, o en el mismo bar de la esquina, o en el mismo local que uno dice, este lugar está bacano, hagamos algo, hagamos una fiesta ahí, hagamos no sé, una muestra, una exposición, alguna cosa, y eso comienza a generar dinámicas en la ciudad que son interesantes y que generan movimientos que luego crecen y ya pueden tener como una carrera. Así se ha visto reflejado con Tijuana, con el Nortec, con ZZK en Buenos Aires, en Lima con la gente de Dengue 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 y la cumbia Dumbia que están ya haciendo allá, y bueno, pues el pop internacional de Santiago de Chile, como que todos esos grupos de personas y entes creativos se han dado cuenta que tienen algo para explorar, y aquí lo estamos haciendo pues con la cumbia, por así decirlo. Sí, entonces la invitación es a crear escena, lanzarse, crear escena, no esperar a que las cosas sucedan, hacerlas y ser muy sincero y no despreciar lo local. Somos latinoamericanos, Latinoamérica en este momento está en los ojos del mundo, lo podemos ver con todo lo que está sucediendo, lo que ha sucedido tanto con Bomba Estéreo como con los cineastas colombianos, los artistas colombianos. Entonces es un momento importante para tener eso en cuenta y seguir construyendo. Y pues si no lo hacemos nosotros, otros lo querrán hacer y sacar mucho dinero de eso. Exacto, y esto no es acerca del dinero, es acerca del arte. Por lo menos. Muchas gracias.